Bueno, vamos a hablar un poquito de este tema que se llama Mi vida continúa, y es que realmente el mensaje de esta charla es que la vida continúa a pesar de un diagnóstico, a pesar de que tenemos que hacer un tratamiento, a pesar de todas las dificultades, la vida continúa. Entonces, la vida continúa a pesar de un diagnóstico. ¿Qué diagnóstico? Les voy a enunciar algunas de las enfermedades pulmonares que diagnosticamos y que tratamos aquí en esta institución, como son el EPOC, asma, hipertensión pulmonar, el SAOS o síndrome de apnea obstructiva del sueño, enfermedad pulmonar intersticial, tumores o infecciones respiratorias. A pesar de estos diagnósticos, de que nos digan su pulmón está enfermo y de todas las implicaciones que esto tiene para mí, para mi familia, nuestra vida va a continuar. Ese diagnóstico de enfermedad pulmonar muchas veces no está solito, sino que está acompañado de otras enfermedades. A eso le llamamos comorbilidades, o sea que son dos enfermedades que están presentes en el mismo paciente. Entonces tenemos enfermedad pulmonar y las más comunes puede ser hipertensión arterial, falla cardíaca, fibrilación auricular, obesidad, diabetes o lupus. Cualquiera de estas enfermedades o incluso otras que no están aquí señaladas pueden acompañar también el diagnóstico de una enfermedad pulmonar. Nosotros como institución de salud o como prestadores de servicios de salud, equipo de salud, ofrecemos un tratamiento integral y eso es lo que tienen que tener todos los pacientes, un tratamiento integral que está compuesto por medidas farmacológicas y no farmacológicas. ¿Por qué? Porque es que el tratamiento no es solamente las pastillitas, a eso se refiere lo farmacológico, a los medicamentos, fármacos, oxígeno, todo lo que adicional hacemos para el tratamiento de la enfermedad. Pero hay otras medidas que ya vamos a hablar de ellas, que son el tratamiento no farmacológico. Hablemos primero de las medidas farmacológicas. Entonces, dentro de ellas ya les dije que están los medicamentos. ¿Qué situaciones específicas? Y estas son unas medidas generales para los medicamentos. Ya en consulta con cada uno de los médicos o consulta con enfermería, hablamos de cada medicamento y las condiciones específicas y los cuidados y todas las interacciones medicamentosas de cada medicamento. En este momento vamos a hablar solamente de generalidades. Entonces, las medidas farmacológicas tenemos tomar la cantidad adecuada con la frecuencia indicada por el médico. ¿Esto qué quiere decir? Que si a mí me mandaron una tableta por la mañana y una por la noche, eso es lo que me tengo que tomar. No puedo cambiar ni los horarios, ni las presentaciones de los medicamentos, ni tampoco puedo cambiar las concentraciones, porque es muy arriesgado que yo diga, ay, no hay de esta, entonces voy a la farmacia y no hay de 50, y solamente hay de 100, no me puedo tomar de 100. Entonces, conservar la receta médica tal cual nos la dio el médico, porque ya él la hizo con las indicaciones para nuestro propio caso. Adecuar el horario de toma de los medicamentos acorde con la rutina diaria. ¿Qué quiere decir eso? Que es que yo me tengo que tomar el medicamento en ayunas. Entonces, pero yo me levanto a las 8 de la mañana y ahí mismo desayuno. Entonces yo tengo que modificar un poquito mi estilo de vida y no desayunar apenas me levante para poderme tomar la pastilla. Entonces tengo que retrasar un poquito el desayuno o me voy a levantar un poquito más temprano. Hay que acomodar el horario de los medicamentos respetando los intervalos de tiempo, pero que se acomoden a mi rutina. No suspenderlo sin indicación médica. Es decir, ay no, yo siento que este medicamento no me está sirviendo, ese inhalador no me sirve, yo no me lo voy a seguir usando, no me sirve y no lo voy a volver a usar. No se debe suspender sin que tenga una consulta médica y que sea el médico quien defina
si se suspende, si se aumenta la dosis o si se aumenta la frecuencia. Eso lo debe definir es el médico. No automedicarse. No es que a mi vecina le sirve esto para el dolor de cabeza y yo me lo voy a tomar también porque ella me lo recomendó o porque la persona de la farmacia me lo recomendó. Recuerden que todos los medicamentos siempre deben estar recetados por el médico. Evaluar efectos secundarios. O sea que yo me tomo la pastilla y después de que me tomo la pastilla, 1 hora después o 2 horas después o inmediatamente evalúo qué me produce esa pastilla o qué me hace el inhalador, si me mejoro o no me mejoro. Si de pronto puedo estar haciendo alguna alergia al medicamento, entonces yo me tomo el medicamento y después de que me tomo el medicamento empiezo a presentar como lo que llamamos un salpullido, que nosotros conocemos como un rash. Entonces decir, vea, cuando me la tomo me pasa esto, o cuando me la tomo se me acelera el corazón, o cuando me la tomo siento que me ahogo más. Todo lo que sienta después de tomarse la pastilla hay que tenerlo muy presente y hay que decirlo al médico, hay que informarlo porque son los efectos secundarios del medicamento, que en muchos casos el médico les va a decir, sí, es verdad que te pone un poquito más taquicárdica, o sea que tu corazón se acelera más, pero toleramos ese efecto porque el efecto que nos está produciendo es más beneficioso y tiene mayor peso, pero eso lo determina es el médico. Las interacciones alimenticias, entonces hay medicamentos que se deben tomar en ayunas porque, por ejemplo, el estómago es ácido, entonces se diluye más y se absorbe con mayor facilidad en medios ácidos, entonces hay que tener precauciones, pero recuerden que eso lo hablamos es directamente con el médico. ¿Qué alimentos debo evitar cuando estoy consumiendo los medicamentos? Y lo otro es que el oxígeno también es un medicamento, entonces no nos podemos automedicar el oxígeno, cuánto tiempo lo necesito, lo determina es el médico y dependiendo de los exámenes que él me haga, que en este caso serían unos gases arteriales, él determinará cuánto tiempo debo utilizar el oxígeno y en qué concentración, porque si el médico me dice lo necesito a 2 litros o a 3 litros, yo no puedo aumentar deliberadamente el uso del oxígeno. Ahora llegamos al otro paquete que son las medidas no farmacológicas. Esas medidas no farmacológicas son efectuadas por el equipo de salud, el paciente y la familia, principalmente el paciente pues porque es el que tiene el diagnóstico, pero hacemos enlace con el equipo de salud que no somos nosotros y con la familia para poder llevar a cabo todas esas medidas farmacológicas. Cada participante de ese equipo que hablamos ahorita tiene sus aportes, entonces vamos a mirar qué aporta el equipo de salud. Entonces lo primero es educación. Con este tipo de charlas que tenemos aquí, entonces aportamos a la educación, pero no solamente con estas charlas, sino en la consulta médica o en la consulta de enfermería, con las indicaciones y toda la educación que le damos al paciente sobre los medicamentos, sobre el estilo de vida, sobre su enfermedad, aportamos a la educación. Lo otro es una atención oportuna, entonces en tener las citas cuando se necesitan, con el intervalo de tiempo adecuado, y en juega un papel importante las entidades promotoras de salud que tiene cada paciente. El tratamiento óptimo lo define el médico evalúa su enfermedad y las enfermedades o comorbilidades como hablamos ahorita y dice cuál es el tratamiento óptimo y un tratamiento integral que no sea solamente para la enfermedad pulmonar, sino teniendo en cuenta también las otras patologías. Y un enfoque integral, eso se refiere a que no solamente evaluamos al paciente como una enfermedad, como decir, este es el paciente de la hipertensión pulmonar, no, sino que este es don José Pérez, que tiene una hipertensión pulmonar, que hace parte de una familia, que es un empleado o que tiene un empleo o que también está
a cargo de una familia. Entonces, no solamente centrarse en la enfermedad del paciente, sino en todo en general, todo lo que conlleva a ese paciente, su persona. ¿Qué aporta el paciente y la familia? Este de aquí es muy importante, estilos de vida saludable. Entonces, ¿qué incluye un estilo de vida saludable? No es solamente hacer ejercicio, tiene muchas implicaciones los estilos de vida saludable. Entre ellos tenemos, por supuesto, realizar actividad física, y esa actividad física está dirigida por personal experto en actividad física y que conoce la patología, porque yo no me puedo, con mi diagnóstico de patología pulmonar, no puedo ir a hacer aeróbicos en la cancha del barrio, porque yo tengo que tener unas condiciones específicas y un ritmo específico para poder realizar la actividad física. Lo otro es la alimentación, el control del peso es muy importante, hay alimentos que ayudan a que se aumente más de peso, y la frecuencia de las comidas también es muy importante para poder tener un estilo de vida saludable y que eso conlleve a tener estable mi patología. Esto es muy importante, y la familia y el paciente son una llave, porque es que la armonía espiritual no solamente significa que en mi familia estén presentes, que me colaboren, sino también yo estar tranquilo con el diagnóstico que tengo, entenderlo y aceptarlo. Eso me dará la armonía espiritual para poder tener un estilo de vida saludable. Y lo otro es tener una actitud positiva. No es que cuando me den un diagnóstico inmediatamente decir me voy a morir. Eso puede ser una reacción normal ante un diagnóstico, pero es no quedarse ahí, es mirar más allá, es mirar todos los apoyos que tengo, que cuento con mi familia, que cuento con el equipo médico. Entonces es ir más allá, dar el paso. Es difícil afrontar un diagnóstico, pero también hay que tener actitud positiva para poder afrontar estas situaciones. ¿En qué más aporta la familia y por supuesto el paciente? Estábamos hablando de armonía espiritual, aceptación de la enfermedad. Es aceptar que ahora tenemos una condición diferente de salud y que tenemos muchas veces unos requerimientos especiales, y por ende tenemos que aceptarlos y hacer todas las modificaciones que esto acarree. Lo otro es apoyo en el cumplimiento del tratamiento. Es muy importante, porque si dejamos, por ejemplo, solamente al paciente a cargo de su tratamiento, por la misma causa de su patología, puede llegar a tener olvidos, puede ser imposible para él acordarse de que tiene que tomarse los medicamentos a las horas que son, puede tener descuidos con el manejo del oxígeno. Entonces es que la familia apoye en el cumplimiento del tratamiento, es decir, que involucremos no solamente al paciente, sino que a la familia. Ve, acuérdese que mi papá se tiene que tomar la pastilla, entonces usted hoy lo llama de la universidad, o usted le da una llamadita del trabajo: papi, por favor acuérdese de tomarse la pastilla, papi ya se tomó la pastilla. Que todo el mundo esté pendiente para que apoyemos en el cumplimiento del tratamiento. Lo otro es cambios en las dinámicas familiares. Esto es muy importante, es muy difícil de lograr, pero impacta en el estado de salud del paciente. ¿Eso qué es? Que como ya tenemos una persona con unas necesidades de salud especiales, entonces no podemos tener las mismas rutinas que teníamos antes. Por ejemplo, en mi casa mi papá es el que está enfermo, o mi mamá está enfermo, y siempre los viernes yo me voy para la calle y de malas, pues es que es mi necesidad, pero en este momento hay que cambiar las dinámicas familiares. Entonces me turno con mi hermano, yo salgo un viernes y usted sale el otro, para que acompañemos al papá. Esas dinámicas y esas rutinas, ese cambio en las rutinas, muchas veces es muy difícil para la familia. Entonces eso implica aceptación de la enfermedad y apoyo de toda la familia.
Entonces es modificar, sentarse en familia y dialogar de qué manera podemos hacer que esto funcione, que podamos acompañar y que el otro no se sienta aislado y no se sienta solo debido a su patología. En el control de factores ambientales hay muchas enfermedades pulmonares que son debidas al contacto con mascotas o con aves. Entonces muchas veces en las casas hay que decirle chao a las mascotas y eso es muy difícil porque las mascotas hacen parte de la familia. Entonces hace parte también del cambio en las rutinas, porque decirle al perrito chao perrito, porque es que eso es lo que desencadena la enfermedad de mi familiar, es muy difícil, ¿cierto? Pero hay que hacer esas modificaciones en pro de la salud de los otros. También pues hay que mirar para dónde se lleva el perrito, porque no se puede tirar a la calle. Y apoyo al cuidador primario. El cuidador primario es esa persona que siempre está ahí acompañando, y en general en todas las familias siempre hay un cuidador primario, pero la invitación es a ayudar al cuidador primario, porque él también se cansa. Entonces es incluir en la dinámica familiar el rol de cuidador primario y no lo podemos turnar, porque es que el cuidador primario también necesita tiempo para él. Y en general los cuidadores primarios están dedicados a cuidar solamente del paciente. Entonces apoyarlo es decirle, descanse usted hoy, que yo hoy me quedo con él. Ocurre también cuando los pacientes están hospitalizados, que solamente una persona, generalmente el que no está trabajando o el que ya se jubiló, es el único que tiene toda la disponibilidad de tiempo. Entonces es reorganizar las dinámicas familiares para turnarse. Venga, entonces váyase y descanse usted hoy a la casa y yo hoy me quedo. Y mañana coordinamos y miramos cómo hacemos. Entonces darle un respirito al cuidador primario. Y una parte muy importante que no solamente el paciente y el cuidador primario debe saber, sino toda la familia, es cómo identificar signos de alarma. ¿Qué quiere decir? Los signos de alarma son pequeños cambios que nos alertan para una consulta por urgencias, porque quiere decir que algo no está funcionando bien. Por ejemplo, cambios en la coloración de la piel, labios, uñas, orejas, lo que nosotros llamamos cianosis. Entonces empezamos a mirar y digo, ay, ves que mi mamá, o es que mi hermano, o es que mi papá, el que está enfermo, yo lo veo como la boquita más moradita, con las uñitas más moraditas, con las orejitas moraditas, a pesar de que tiene el oxígeno, o si no tiene oxígeno, yo lo veo que se me está poniendo así. Signo de alarma, consultar por urgencias. Aumento de la concentración de oxígeno. Se me está poniendo moradito y él tiene oxígeno, no, pongámosle el oxígeno. A pesar de que tiene el oxígeno, se me está poniendo así, le puedo subir un poquito al oxígeno porque es lo que me ha dicho mi médico. Si el médico le ha dado esa recomendación, entonces hay que consultar por urgencias. Aumento en el número de almohadas necesarias para dormir. Los pacientes con enfermedad cardíaca o enfermedad pulmonar muchas veces no son capaces de conciliar el sueño en posición horizontal totalmente, sino que se tiene que poner 1 o 2 almohadas de más. Si ya no son 2 sino 3, si ya no es capaz de acostarse sino que tiene que dormir en una silla, algo está pasando. Entonces hay que consultar por urgencias. Aumento en la dificultad para respirar. No es que él respira así porque es que él tiene una enfermedad pulmonar, pero siempre respira así, o está utilizando más lo que nosotros llamamos músculos accesorios, o sea, que tiene aleteo nasal, aquí la nariz se le empieza a abrir un poquito más, o veo que cuando respira se le marcan las costillas, o veo que para poder respirar tiene que hacer mucha fuerza, y yo veo que tiene todos los músculos de aquí del cuello, tiene que contraerlos para poder tener una respiración. Hay que consultar por urgencias porque, vuelvo e insisto, algo está pasando.
Imposibilidad de realizar las actividades cotidianas o rutinarias. Por ejemplo, no es que vea a mi hermana se levanta y ella solita va y se baña. Ya no es capaz de caminar hasta el baño porque se asfixia mucho. O en la caminada hasta el baño tiene que hacer 3 pausas, que el baño está con la puerta continua a la puerta de la habitación. Entonces, esos cambios, si ya antes lo hacía y ahora no lo está logrando hacer, eso significa que hay que poner cuidado. Venga que algo está pasando. ¿Qué modificamos en la rutina o qué pasó para poder ir a consultar? Porque algo no está funcionando. Cambios en la expectoración. Si la expectoración cambia y se vuelve verde o muy amarilla, entonces los cambios en la expectoración hay que consultar. Muchas gracias.